Bienvenidos a la edición estival de Pedazos de Historia. A continuación, una de las entrevistas que hemos preparado para estos meses de julio y agosto. Arrancamos un nuevo programa de Pedazos de Historia en esta edición especial. En esta ocasión lo vamos a hacer hablando de música. Para los habituales saben que cuando hablamos de música, inevitablemente con nosotros, y afortunadamente para nosotros, tenemos a la maestra María Valverde, ilustre pianista. Pero que hoy, a pesar de que María suele acompañarnos para sumergirnos en la música clásica, hoy María se ha hecho acompañar de un notable invitado, Miguel Delis, periodista y divulgador, sobre todo de música rock y música metal, colaborador habitual en Radio 3, donde podéis escuchar en el programa El vuelo del Fénix, y que hoy va a hacer este curioso maridaje de que María, apasionada de la música clásica, va a utilizar el piano para que Miguel nos deleite, y eso que nos puede resultar chocante, sobre la música rock y sobre todo sobre la música metal. Él tiene además otro programa, Canciones con Historia, donde trata de explicarnos cómo detrás de cualquier composición musical, incluso en nuestra música contemporánea, inevitablemente hay una historia. Esto lo sabemos bien. El arte sobre todo es una forma de contar historias, y la música, que es el más noble de todos los artes, es la mejor forma de contar esas historias. María, bienvenida de nuevo a tu casa. Una vez más, muchas gracias. Siempre un placer estar por aquí y muy ilusionada con la participación de Miguel. Pues te dejo que nos hagas una nueva presentación de Miguel. Bueno, ya no hay nada más que presentar. Yo a Miguel le conocí a través de YouTube. Soy fan, he visto muchos de sus vídeos, muchos de sus análisis y me pareció muy fortuito que viniera. Así que bienvenido, Miguel. Muchas gracias, muchas gracias. Yo, como digo, a divulgar la palabra del metal donde haga falta. Y quería preguntarte acerca de cómo empezaste a publicar esa serie de vídeos. Llevas publicando vídeos durante más de 7 años, ahora ya para más de 500.000 de espectadores, de seguidores allí. ¿Qué fue lo que encontraste lo que descubriste en las letras? Lo mismo canciones que no sabías que tenían mensaje detrás, lo descubriste y dijiste, esto tengo que explicarlo al mundo. ¿O cómo fue? Pues al principio yo siempre bromeo con que me hice el canal para no estar explicando estas cosas que yo creía que no le importaban a nadie en las cenas de Navidad, a mis seres queridos, porque claro, no voy a hablar de algo que a mí me apasiona, pero ellos no. Pero luego, tirando para atrás, yo me hice un blog de Canciones con Historia, época de los blogs, 2005 o así. No sé, siempre me ha llamado la atención. Me gusta mucho la música rock y el metal, siempre me ha gustado la historia, porque mis padres son historiadores. Y entonces yo veía que había muchas canciones que hablaban también de literatura y decía, es que esto mezcla las dos cosas. Y a veces yo buscaba en internet y decía, a ver, ¿de qué va la canción de Trooper de Iron Maiden? Y te dicen, va de la batalla de Balaclava. Digo, ya, pero ¿qué ha pasado en esa batalla? Porque la gente se está matando en esta batalla. Entonces, siempre hay más que explicar, un contexto, una cosa. Y entonces veía que no era una visión empresarial de nadie habla de esto, yo voy a rellenar este hueco. Era, me gusta hablar de esto, pues a quien le gusta en internet, y resulta que hay mucha gente que le gusta. Así es, o al menos eso parece. El canal va en alza y me parece muy curioso porque, como aquí hemos hablado en más de una ocasión, hacer la música se usaba para expresar hechos del momento. Espero que no te importe, te puedo poner un breve ejemplo de Beethoven. No, claro. Es que hablo la palabra de Beethoven. Aquí hemos hablado en alguna ocasión de una obra suya que se llama La Sinfonía de Batalla o La Batalla de Wellington, que ocurrió en 1813 y ese mismo año, unos meses más tarde, es decir, bastante reciente, Beethoven compuso esta música basada en la batalla. Música programática, que ya hemos mencionado aquí alguna vez, que describe un suceso extramusical, y en este caso empezaba con el redoble de los tambores y al acercarse la tropa británica sonaba el himno de las tropas británicas. Y de repente venía otro redoble de tambores y llegaban las tropas francesas. Beethoven no les puso la marsellesa porque estaba dolido por Napoleón, de las expectativas que él tuvo en su gobierno, y entonces les puso el himno de Mambrú se fue a la guerra, que es nuestro, que sea un chico excelente.
bueno, y así sigue hasta ad infinitum. Entonces Beethoven ya relataba a través de la música aquello que ocurría, y de hecho esto llegó a ser en su día lo que le dio la fama, no la novena sinfonía que conocemos todos. Entonces, ¿se te ocurre algún ejemplo de música más o menos de tu género que reflejara algún acontecimiento del momento que había ocurrido recientemente? Mira, por ejemplo, yo traje al canal canciones de Black Sabbath hablando de... Tiene, por ejemplo, la de War Pigs, hablando de la guerra de Vietnam. Y claro, yo dije, anda, mira, esto es una canción con historia, entonces la voy a traer al canal. Pero luego pensé, claro, es que esta gente cuando ha compuesto esta canción no estaban hablando de historia, estaban hablando de lo que estaba pasando en el momento. Entonces, claro, digo, claro, cumplir años es lo que tiene, que cuando miras para atrás hay cosas que tú has vivido y ya son historia. Pero sí, bueno, el ejemplo que íbamos a traer era Zombie, ¿no? De Cranberries, que yo creo que es una canción... Siempre hablo de metal, pero de vez en cuando pues meto alguna cosita más suave, también para que la gente no se asuste. Bueno, es un grupo de rock, ¿no? Rock irlandés. Sí, es rock. Y es la canción, la toco un poco para que sepan de qué estamos hablando. La gente, sí, la conoce, ¿no? Sí. La que empieza Another mother's breaking heart is taken over with violence, 'cause this silence we must be mistaken. Y ya llega el famoso. Esta hasta Alberto Garín yo creo que le sonaría, ¿no? ¿No te suena? Perfectamente. Es muy conocida. Estaba pensando, cuando has puesto el ejemplo de Beethoven, estás planteando una composición que habla de un problema contemporáneo a Beethoven. Sí. Porque tú estás poniendo ejemplo de Black Sabbath ahora. Es la ventaja de este tipo de composiciones musicales, que en su momento son contemporáneas, posiblemente puedan ser incluso contestatarias respecto a la realidad, pero que tú con ese análisis que haces desde el punto de vista histórico te permite entender el momento histórico. Así que cuéntanos qué está contando Cranberries en Zombie. Bueno, esta canción es muy famosa hasta el punto que la gente repite solo el estribillo en los conciertos, que es lo que la gente se sabe. Y yo, la verdad, sabía que siendo un grupo irlandés, pues hablan de cosas irlandesas, pues como hace U2, ¿no? También. Pero es dramático esta canción, es muy dura. La canción sale en 1994, pero trata de un atentado del IRA en 1993, que en la ciudad de Warrington ponen una bomba. Y ya era este momento, bueno, estas 2 décadas de los años 70 y hasta el 90, que el IRA estaba desatado. Y matan a un niño de 3 años y a su hermano de 11, que durante 5 días está en el hospital. El pobre ya al pobre le tienen que apagar porque no podía funcionar más su cuerpo. Y entonces, bueno, trata del dolor de una madre, pero sobre todo habla de todo el conflicto. Y es que hay un verso en la canción que dice: llevamos así desde 1916. Y claro, ahí es cuando dices, oye, ¿esto qué está pasando? Porque esto es una locura, ¿no? Y entonces, claro, nos cuenta que Irlanda pues era un grupo de reinos, luego pasa a formar parte del reino de Inglaterra, luego del Reino Unido, y llega a 1916, que es cuando están en la Primera Guerra Mundial y deciden, igual este es el momento, y entonces es el lanzamiento del lunes de Pascua, y ahí ya empieza a debatirse la independencia de Irlanda, que nos lleva a la independencia no total de la isla, porque dejan Irlanda del Norte, se quedan dependientes del Reino Unido, ¿no? Y entonces aquí pasa esta cosa que, por eso, no me acuerdo quién decía que Irlanda es como España, pero con mal tiempo. Entonces dicen, oye, perdona, es que nosotros queríamos la independencia total de la isla, dicen unos. Y entonces aquí hay otros que dicen, ya, pero mejor una parte de la isla que toda, ¿no? Y entonces Irlanda dice, ¿cómo solucionamos esto? Guerra civil. No. Y entonces, claro, a matarse mientras tanto, al final, Michael Collins, de hecho, es quien era un promotor de todo este movimiento, al final lo matan durante la guerra civil y al final la cosa se queda como está. Y pasa el tiempo y los irlandeses de Irlanda del Norte, sobre todo la zona de Belfast, pues también es un conflicto económico y religioso también, porque claro, también tradicionalmente son católicos los irlandeses, tradicionalmente protestantes los otros,
algunos no podían acceder al derecho a un voto como lo podríamos entender completamente democrático. Y bueno, pues algunos dicen pues empuñar las armas, sobre todo en los años 70, que es este momento donde surgen grupos terroristas por todo el mundo también. O sea, surge en Perú también, en España. Y entonces, bueno, pues empiezan aquí ya a poner bombas. El Domingo Sangriento famoso también, que es una protesta con 15.000 personas y el ejército británico abre fuego. Entonces, claro, es una escalada en las dos direcciones. Unos justifican sus barbaridades cuando los otros hacen las barbaridades. Bueno, esto, lo de siempre, va escalando y ya pues llega esta bomba de 1993. Y la canción yo creo que refleja un poco, cuando dice zombie, es la alienación de alguien que por una causa política llega a hacer una barbaridad como es matar civiles, ¿no? Y ya en este caso niños, ¿no? Entonces yo creo que ellos vienen a decir, me identifico con la causa política, pero tú estás contaminando mi causa política si estás haciendo esto, porque no, ¿cómo puedes llegar a hacer esta barbaridad? Y recordar que en Irlanda en menos tiempo hubo 3.500 fallecidos, de los cuales 1.800 eran civiles. O sea, es casi 4 veces más que lo que hizo ETA aquí en menos tiempo. Entonces tuvo que ser momentos muy duros y yo creo que esta canción sí que refleja, ¿no? ese dolor. Creo que no solo de esos padres, que sí, pero también que los padres hablaron a favor de la canción, sino también de toda la situación. Bueno, para empezar yo desconocía de este significado hasta que vi el vídeo de YouTube, que lo tienes ahí, y me surgieron 2 pensamientos. El primero es, qué bueno y qué curioso que de cosas que luego se cuentan como hechos históricos de sí, hubo no sé cuántos muertos, hubo tantas bajas. Este tipo de canciones lo que hace es que realmente llama a la empatía a esas víctimas, porque tú no sientes un relato histórico, tú sientes otra madre está rota, Sí. otro corazón ha sido llevado, con sus tanques y sus bombas en tu cabeza siguen luchando desde 1916. Entonces, es algo que de cara pues música antibelicista, ¿no? Que realmente hace que sientas esa desesperación de la madre y ya deja de ser un número más y es algo muy personal, ¿no? Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Esto es lo que Unamuno, ¿no? Hablaba de la intrahistoria, ¿no? Y a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que a nivel de YouTube no funciona tan bien, pero claro, no es lo mismo hablar de la batalla, que a mucha gente le interesa qué pasó en esta batalla, que la vida de esta persona que tuvo que ir a esta batalla porque pues no quería y le reclutaron y echa de menos a su abuela. No sé, la historia que está saliendo aquí. Claro. A mí eso es lo que me interesa. Esas historias humanas. Entonces hay muchas canciones que hablan de esto y claro, yo aprovecho y digo, vale, te pongo el contexto histórico y luego te explico esta historia. Hay mucha gente que lo único que le interesa es la batalla, la epicidad, los cañones. Pero a mí me interesa esto, las historias dentro de la historia. Pero en realidad, perdona, es todavía más difícil porque dices, hay gente que le interesa la batalla. El problema con una canción como Zombie de Cranberries es que no todo el mundo va a entender inglés, no todo el mundo que entiende inglés va a entender el mensaje que transmite la canción y al final va a valorar la canción si tiene cierto gusto musical o si tiene cierta querencia por ese tipo de música. Con lo cual es muy interesante porque apelando a un relato histórico que no es tan antiguo, vosotros sois un poco más jóvenes que yo sí que recuerdo las noticias, los atentados del IRA y cómo el gobierno de Thatcher tomó ciertas medidas un tanto radicales para combatirles. Pasado cierto tiempo esto se puede diluir, solamente se queda la obra de arte por la obra de arte y ahí es entonces cuando entramos en un debate meramente estético, que es lo que nos ocurre, por ejemplo, cuando acudimos a la música clásica. O sea, lo que María ha hecho aquí ha sido mostrarnos cómo la música clásica no solo es arte por arte, sino que hay todo un contexto histórico detrás. De modo que, bien,
Adelante con tus canciones con historia. Y antes quería hacer otra pequeña observación que a raíz de The Cranberries, la primera es esa percepción individual de las víctimas, ¿no? Pero luego otra cosa, también traído de lo que dice Garín, quería comentar una anécdota personal. Supongo que conocéis también la canción de Bella Ciao. Sí. Claro. O sea, la traje al canal también, sí. ¡Ay, sí! Ese no lo he Sí, visto. la traje, sí. Pues una vez estaba canturreando eso en un restaurante y el camarero era italiano y se sintió ofendido. Y dije, ay, perdón, lo siento mucho, mi entusiasmo se deshinchó un poco. Y dice, claro, es que esto es una canción de guerra y ahora todo el mundo la canta y la pone en las bodas y no sé qué. Y estaba completamente ido de sí. Y dije, madre mía, ¿hasta qué punto se puede descontextualizar, ¿no? Una canción que en este caso lo cantaban, era antifascista, ¿no? Para los que estaban en la guerra. Y acaba tocándose en bodas. De hecho, es que yo en mi boda iban a poner esta canción y dije que no la pusiesen. ¿De verdad? Precisamente porque me pasaron la lista y La Casa de Papel había ensalzado todo este tema de la canción de Bella Ciao, pero es una canción, es un himno partisano, es un himno de la lucha antifascista también en Italia. Y claro, yo viniendo de una familia de historiadores, además, dirían esto que ¿por qué está sonando ahora, no? Que en principio, oye, la lucha antifascista está bien, pero que aún así es llevar una boda por unos derroteos que a mí no me interesan. Pero es algo que te va a resultar inevitable. O sea, claro. el Bella Ciao en España sería La y Carmela, que también es una canción antifascista. Y el problema está en que una vez que lo incorporas a la cultura popular, pues va a perder parte de su significado, y empecinarnos en que hay una lectura rigurosa sería como exigir que todas las esculturas religiosas que están en los museos las devolvamos a las iglesias. A la larga sería donde mejor estarían, pero habría gente que se escandalizaría de pensar que lo hacíamos los museos para darle el contexto real que tiene la obra de arte. Entonces, pues inevitablemente Bella Ciao o Ay Carmela se pueden convertir en música popular. Sí, es verdad que las cosas cambian. Y de hecho me vi un artículo en un periódico hablando de Zombie de Cranberries que hablaba de la cantidad de películas y cortos y sketches que es temática zombies que ponen esta canción. Claro, ahí hay una disonancia Pero bueno, claro, ha pasado a la cultura popular y a lo mejor es eso. Es verdad que aún yo creo que como es una canción de los años... viene de antes, pero claro, se hizo popular durante la Segunda Guerra Mundial. Hay ahí también un desfase generacional de que la gente joven es La Casa de Papel, el remix y tal, pero aún un abuelo pues lo escuchará y dirá, esto para mí es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que igual sí, tiene que pasar tiempo, claro. Pero bueno, avancemos hacia otra canción. Estos eran ejemplos de canciones compuestas narrando un hecho contemporáneo del momento, ¿no? Pero también a veces la música se usa para pues, reflexionar sobre un pasado o traer eventos que ya pertenecen pues, a otra generación, ¿no? Y para eso le propuse, bueno, estuvimos hablando Miguel y yo, queríamos traer a Metallica, un grupo extremadamente conocido, la mayoría conoceréis el Nothing Else Matters, ¿no? Sí. Con ese solo de guitarra, que es el único solo que sé tocar en guitarra. Muy bonito. Suena algo así y me llama mucho la atención, quería hacer un breve comentario acerca de la música metal porque en realidad está bastante conectada con la música clásica, más de lo que la gente pueda imaginar, y incluso en su mismo origen. ¿Te suena la anécdota del origen del metal? Yo sé eso, que Black Sabbath se inclinaba por usar secuencias que no eran las habituales, que normalmente se descartaban porque
no suenan tan alegres Ujú. y se pasaban, bueno, lo que se llamaba la notación esta del diablo, que bueno. Efectivamente. Que también se A usaba mí en me el parece blues, que el pero metal bueno. tiene un plus, que es que no intenta ser agradable. Y a veces si uno intenta ser muy agradable en el arte es muy difícil innovar, ¿no? Y entonces un miembro de Black Sabbath, creo que era el guitarrista, estaba escuchando un día a Gustav Holst, la suite de los planetas, una suite en la que cada planeta tiene una canción y el planeta de Marte, que es el planeta de la guerra, tiene un tema que hace... con esta melodía tan siniestra y el guitarrista de Black Sabbath digo, este está guapísimo. Y entonces él hizo su riff de la canción Black Sabbath que hace... Y ya en su mismo origen, en el mismo origen del género, tenemos ahí una unión con el metal. Entonces quería comentarla y tienen un montón de innovaciones en las estructuras y tal. Entonces, ¿qué canción de Metallica te gustaría? Hemos traído, bueno, es mi favorita, For Whom the Bell Tolls, que es por quien doblan las campanas, que es la adaptación del libro de Hemingway. Entonces, es una canción que salió en el 84, para mí, bueno, es impresionante esta canción, es larga, con muchos cambios, con muchas variaciones, bueno, es alucinante y escucharla en directo es impresionante. Oh, ¿la has escuchado en directo? Sí, he visto a Metallica 2 o 3 veces y es alucinante. O sea, pero a mí me gusta mucho ver como un grupo estadounidense, que los grupos más grandes del metal, pues eso, Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden. Metallica tiene una canción sobre historia de España que es sobre la guerra civil. Es verdad que es la adaptación del libro. O sea, el libro fue adaptado a película y la película pues, fue adaptada a canción. Pero bueno, nos está hablando del frente de Segovia durante la guerra civil, que en principio nosotros cuando estudiamos la guerra civil pues nos explican con un movimiento más o menos rápido. No nos hablan de la batalla del Ebro, de Madrid, pero el frente de Segovia, en principio, la gente es un poco como, bueno, esto pasó y ya está, del tirón, ¿no? Y básicamente nos cuenta cómo un grupo de voluntarios, en este caso Robert Jordan era el protagonista, se alistan en el bando republicano y tienen que tomar un cerro en la sierra, que es entre Madrid y Segovia, que es el cerro de Matagüeyes. Que yo he hecho una excursión ahí porque me gustaba tanto la canción que fui. A ver, es un cerro que da mucho el sol, hay pocos árboles, pero bueno, estratégicamente tendría que estar bien, entiendo. Y entonces esto ocurre en 1937, ya sabemos, la guerra civil del 36, ¿no? al 39. Quieren aliviar la tensión porque Asturias todavía estaba en el bando republicano. Entonces quieren aliviar la tensión para que no manden lo típico, no manden tropas de aquí para allá. Y dicen, bueno, pues vamos a hacer una ofensiva aquí. Entonces van para allá voluntarios de los, ¿cuántos son? Unos 30.000, ¿no? Unos 30.000 voluntarios que se apuntaron al bando republicano, de los cuales 10.000 eran franceses, que yo esto como francés siempre lo digo, que muchas veces nos mete mucha caña. Bueno, pues 10.000 vinieron... francés? Un momento, ¿podemos interrumpir este programa ahora mismo? Si se llama Miguel Delis, algo tiene que tener. Ay, madre mía, sí. No lo he sabido. Ya, lo siento. Nadie es perfecto. No, mi madre es francesa. Es mentira, entonces, a partir de ahí. Y entonces, bueno, básicamente la canción se centra un poco en lo que tiene que hacer un soldado, que su trabajo es, me han dicho que esta colina, este cerro de Matagüeyes es importante, pues yo tengo que ir, matar y si hace falta, morir. ¿Por qué? Porque me lo han dicho, porque es importante. Y entonces, bueno, pues toda la canción habla un poco de todas estas reflexiones que en realidad son parte del libro. El libro tiene mucha influencia de reflexiones sobre el suicidio, porque Hemingway pues tenía su obsesión y luego, bueno, acabó como acabó. Y habla también, Hemingway se identificaba, esto es muy interesante, con el bando republicano. Él había sido periodista en el bando republicano con su tercera mujer, era entonces, creo. Y se identifica con esto, pero tampoco oculta las cosas que él dice que vio, luego se corrigió en algunas, él dice que vio ajusticiamientos en Ronda, en Málaga, luego dijo que no, pero bueno, es verdad que sí que cuenta también, bueno, incluso las miserias del bando con que él mismo se identificaba. Entonces a mí me gusta ver que no es una historia, no es maniqueísmo en la historia, que esto muchas veces es horrible, de yo me identifico con esto, pues voy a renegar de todo lo malo y solo
solo me quedo con esto, ¿no? Y entonces él, bueno, tenía esta cosa, ¿no? Y la canción va un poquito de eso, así que es un temazo de heavy metal, que yo recomiendo a todo el mundo. ¿Y no lo vas a interpretar? Bueno, voy a intentarlo. A ver, en un grupo de metal, batería, guitarra, bajo, distorsión. Voy a hacer una versión light para tomar el cafecito con pastas. Pero es muy curioso, hablando de esas melodías que no pretenden agradar, la canción empieza con un riff, a ver si me acuerdo, hace... Todas estas... Es una melodía angular, no es un... yo qué sé, podría ser... Por ejemplo, podría ser algo mucho más suave, pero está lleno de ángulos. Y lo ha comentado Miguel muy bien antes, tiene un montón de cambios, es muy rapsódica. De aquí está este elemento más clásico, más completo, más programático, porque luego se pone a hacer un ostinato. Un ostinato es cuando una melodía se repite en bucle durante varios momentos. Entonces... por ahora todavía no ha entrado la letra. Es muy instrumental, que eso es algo que en las canciones pop no pasa. Y después de esta introducción instrumental, empieza con esa experiencia del soldado que ha comentado Miguel antes. Dice en inglés algo parecido a... Esta no es el primer verso, creo que es el segundo. May his fight on the hill in the early day, constant chill deep inside. Shooting gun on the run through the endless grey, on the fight for the right, yes, but who's to say? Ahí está diciendo, estoy haciendo la guerra en la colina todos los días, constantemente con escalofríos, con miedo dentro. En nuestra lucha por lo correcto, sí, pero ¿quién ha dicho eso? ¿No? O sea, ¿quién es el que dice que es lo correcto? Y estoy aquí en la colina, ¿no? Dice... For a hill, men got killed, they do not know. Stephen wounds test their pride. Men on five still alive through the ranging glow, gone insane for the pain that they surely know. Una vez más, por una colina, por una colina, los hombres van a matar, pero ¿por qué? No lo saben. O sea, una vez más esta vuelta a la vivencia individual. Y ya acaba con el estribillo que hace. ¿Cómo hace? For whom the bells toll, they trod inside. For whom the bells toll. Y esta melodía que me encanta, me parece súper épica. Entonces, esta sería For Whom the Bells Tolls, pero para tomar el café. Pero lo curioso está en que hemos de entender muy bien cómo funciona el arte. La novela de Hemingway, Por quien dobla las campanas, no está narrando exactamente la operación militar, sino él está utilizando la operación militar en el frente de Segovia. Introduce elementos del gusto del público estadounidense. Por eso en el grupo de guerrilleros hay unos gitanos que no pintaban nada en ese frente de Segovia. Porque sí que utiliza operaciones militares reales. O sea, en principio el grupo de gitanos han tomado previamente una fábrica de electricidad, que sería la de Otero Herreros, y después quieren tomar el puente que está en San Rafael. O sea, todo eso sí son hitos en la guerra, pero no es un relato, y eso el propio Hemingway lo reconocía muy bien. O sea, en el París es una fiesta, cuando te preguntan, ¿es su biografía? Y dice, hombre, quien crea que es una biografía no sabe lo que es la literatura. Pues aquí es igual. Quien crea que esto es un relato minucioso del frente de Segovia no sabe lo que es la literatura. Lo que él pretende es mostrar todas las contradicciones, como tú dices. No ocultan nada de, digamos, el grado de maldad que pueda haber en los dos bandos. Claro, cuando Metallica retoma la historia, tiene muy claro lo que quiere transmitir. Entonces, vamos a partir de un texto
que en el mundo anglosajón es ampliamente conocido, porque es una de las novelas fundamentales de Hemingway, de modo que todos inmediatamente, con un solo verso, porque el Por quién doblan las campanas lo voy a reconocer, saben de qué estamos hablando de la guerra, no hay ninguna duda, y a partir de ahí hagamos esa reflexión sobre qué significa la guerra, sin que esto sea la canción ni la novela previa, un relato minucioso de ese frente de Segovia, sino una reflexión sobre, que lo estaba apuntando muy bien María en los versos que nos ha retomado y que tú has explicado muy bien, el militar que sigue instrucciones, no entiende muy bien por qué, pero yo me he comprometido a seguir las instrucciones, pase lo que pase, incluso a riesgo de perder la vida. Pero avancemos. Bueno, en realidad esta sería la canción que habíamos pensado para a la hora de tratar un evento histórico pasado, ¿no? Además Metallica tiene varias canciones que lo hacen, también considerábamos otra que va de lo mismo, ¿no? La experiencia individual de un soldado, la de One se llama, ¿no? Que es de Dalton Trumbo. Efectivamente, también lo retoman de una película y se basan en la experiencia de ese soldado. Sí, la Primera Guerra Mundial, sí. Y esos ejemplos eran los que habíamos pensado, música contemporánea para reflejar el suceso del momento, igual que puede pasar en música clásica con Beethoven y la batalla de Wellington, y luego música que refleja un evento histórico pasado, que en música clásica también ocurre, en la Obertura 1812 de Tchaikovsky y tantos otros ejemplos. Pero entonces lo vais a dejar aquí, ¿no tenéis una tercera canción con la que deleitarnos? A ver, yo estaba he ilusionado escuchándoos. Pues pensando... si queréis más, dadle mucho apoyo a este vídeo para que traigamos a Miguel Delis más veces, aunque está solicitado, ¿eh? Bueno. Además ha venido desde Suecia, hablemos de Suecia. No hablemos de Suecia, hablemos de música. Porque Miguel quería contarnos algo más. Que dentro del heavy, es verdad que hemos traído capítulos históricos que a la gente le puede resultar más próximos, pero hay discos ambientados en la guerra del Peloponeso, hay discos que te hablan de la historia de Juana de Arco. Sabaton es un grupo que ahora que está funcionando súper bien de metal y tiene un disco ambientado en el Imperio Sueco. Que bueno, que nosotros como españoles con este imperio que hubo tan grande, pues decimos, el sueco hubo, bueno, pues lo hubo y ahí estaban. Entonces hay muchísimo. Hemos traído capítulos, yo creo, más conocidos, que nos resultan más cercanos, pero si la gente empieza a investigar y dice, a mí lo que me gusta es la época imperial, el Japón feudal, bueno, hay una canción para él de metal que le va a gustar, seguro. Y la podéis encontrar en el canal de Miguel Delis, por favor. O no, porque hay tantas canciones que no he podido traer todo. Con lo cual nos quieres decir que la música metal no solamente es un montón de ruido, que es lo que la mayor parte del público considera, sino que es gente que se esfuerza por transmitir buenas historias. Sí, y además no solo transmitir buenas historias, muchas ambientadas en libros también. Tienes Camelot, que es un grupazo, y tienen 2 discos ambientados en Fausto. Directamente, 2 discos enteros sobre esto. Pero también es verdad que musicalmente, como tú has dicho, son muchos pasajes, muchos cambios, entonces les gusta complicarse la vida. Luego hay canciones cortas de 3 minutos, eurovisivas, el solo que no dure más de 20 segundos, pero luego hay pasajes muy largos, como este que has descrito, que en For Whom the Bell Tolls creo que durante el primer minuto no se llega a oír la voz todavía o más. Sí. Más. Y aún así no es de lo que más tarda en ponerse a cantar. Mucha parte instrumental. Con lo cual estamos ante un modelo musical que no está obsesionado por ofrecer la fórmula de los 3 minutos, sino que posiblemente es algo propio de muchos de los grupos de metal, que es, voy a contar la historia que quiero contar más allá de que me exceda de lo que comercialmente parece que tengo que ajustarme. Sí, aunque es verdad que las discográficas, porque yo lo sé, he hablado con muchos grupos, les exigen el single. El single tiene que estar ahí, que yo creo que también disfrutan los músicos porque es algo más facilón, que el público responde muy bien, pero luego normalmente les gusta complicarse e ir por otros lados. Pero sí, hay de todo, pero es verdad que hay canciones, no es raro una canción de 15, 20 minutos en el metal, no es nada raro en absoluto. Muy bien. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias Miguel, muchísimas gracias María. Estoy seguro que para nuestros espectadores ha sido un programa sorprendente. No creo que la mayor parte de los que suelen seguirnos en Pedazos de Historia considerasen que la música heavy metal podía tener estos resquicios tan interesantes mirando hacia la historia, y más de uno va a desempolvar aquellos discos que escuchó en su juventud y que a lo mejor no le había puesto todo el coco que tenía que haberle puesto para entender todo el mensaje que había detrás. Pues bueno, Miguel,
tal como dice María, si tenemos éxito con este programa, esperamos volver a contar contigo en Pedazos de Historia. Yo encantado, además, es que esto le da desde luego una dimensión mucho más grande a la hora de hablar de una canción, ¿eh? Muchas gracias. Hombre, es que además suena fenomenal. Es que todo en piano suena bien, ¿eh? Suena más agradable. Sobre todo cuando la pianista ¿Sabe lo que hace? Es una gran no intérprete. siempre. Es una gran intérprete. No Pues bueno, María, despídete de tu público. No sé si quieres Quería despedirme. darnos 3 teclas más para... Solo un par de teclas, solo. Porque hemos estado tratando, pues eso, la última canción un poquito más agresiva o más metalera. Pero este género también viene a traer esperanza. Y así pasó con la famosísima balada de Wind of Change de Scorpions. Así que toco unos minutos y nos vamos. Unos segundos, porque si no sabes que YouTube enseguida nos penaliza. Ya está. No, hombre, por favor. Empieza con un silbido, no sabéis silbar, ¿no? Sí, pero yo no voy a silbar en público. ¡No! ¿Por qué? Yo destrozaría la canción. Sí. Pues con Scorpions nos despedimos y les esperamos en una próxima edición de Pedazos de Historia.